Entonces vamos a resolver un par de ejemplos, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta hasta este momento. ¿Ok? Entonces haremos un par de ejemplos y luego van a venir una serie de ejercicios que vamos a tratar de ir resolviendo. ¿Ok? Entonces en este ejemplo uno dice que hay un bloque de madera que pesa 100 newtons, ¿verdad? Tiene un peso, ya esto es una unidad de fuerza, por lo tanto este peso ya fue calculado, ¿verdad? Había una masa que para muchos fines uno a veces puede decir que la gravedad es casi 10, entonces había una masa de 10 kilogramos, ¿verdad? Que masa por gravedad, 10 por 10 nos va a dar 100. ¿Verdad? Entonces, obviamente, como la gravedad es un poquito más chiquita de 10, esto es un poquito más grande que 10 gramos, pero por ahí va a andar, ¿verdad? Y esa madera, ¿verdad? Dice que es un bloque de madera, tiene un peso de 100 newtons y está sobre una plancha de metal. Bueno, acá dice que determinemos el valor de la fuerza P necesario para arrastrarlo, ¿verdad? Y si el bloque ya está en movimiento, ¿cuál será el valor de la fuerza de fricción entre el bloque y el suelo? De aquella tabla, ¿verdad? De aquella tabla que teníamos de valores de coeficientes de fricción, alguien le dijo a usted que estos son los que usted tiene que usar para esa madera contra esa plancha metálica, ¿verdad? Ya sea que eso se ha experimentado, se conocen los dos materiales bien y ese sería el valor del coeficiente de fricción. Entonces vean que el coeficiente de fricción estático es 0,4 y el coeficiente de fricción dinámico es 0,3. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer? De acuerdo con el enunciado A, ¿verdad? Donde dice que determinemos el valor de la fuerza P necesario para arrastrarlo. Entonces, eso es que usted se pone aquí a empujar. ¿En qué momento y con qué fuerza ya lo mueve? Pero entonces, lo que nos están preguntando es la situación 3, que es la situación de movimiento inminente. Ahora, cuando está por moverse, pero no se ha movido, la fuerza de fricción que está actuando es la fuerza de fricción estática, ¿ok? Que es la fuerza de fricción que actúa desde que P es cero y empieza a subir, ¿verdad? Y P va subiendo y siempre estamos empujando contra la fricción estática y estamos allí hasta que llegamos al punto de movimiento inminente. Ese sería el último valor que está asociado a la fricción estática. Entonces, para la parte A es necesario que lo resolvamos con la fricción estática. Ahora, verá, uno va a poner acá, en este caso tenemos el texto, y no puedo hacer el símbolo, pero usted sabe que eso significa sume sumatoria, ¿verdad? Que es el símbolo aquel que es como una E grande. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Va a ser igual a cero. Entonces, ¿cuáles fuerzas tenemos en Y? Y entonces indicamos acá que hacia arriba, bueno, no, eso sí lo puedo indicar, ¿verdad? Vamos a poner aquí que una flecha hacia arriba y vamos a agregarle que en este caso esto es el símbolo positivo, ¿verdad? Ir hacia arriba en este caso es positivo. Entonces, ¿cuáles fuerzas tenemos en el eje X, en el eje Y, perdón? ¿Y en qué direcciones? Bueno, entonces tenemos menos W, ¿verdad? Va hacia abajo. Y tenemos la normal, va hacia arriba, y eso es igual a cero, ¿verdad? Entonces, ¿sabemos quién es W? Sí sabemos quién es W, vale 100 newtons. Entonces, 100 más N es igual a cero, ¿verdad? Y después de dos preinfartos nos damos cuenta que podemos despejar eso y eso sería igual a 100, ¿ok? Ahora, yo no fui el que le puso nombre a la normal porque esto dice que son igual a 100 newtons. Entonces usted se podría confundir porque usted dice, N igual a 100 N. No sé, ¿verdad? Podría ser que no, pero no hay, o sea, no podemos hacer nada porque los newtons además hay que ponerlos en mayúscula porque así lo quiso, así lo quisieron establecer en honor a Isaac, ¿verdad? Entonces vean que esto es una desgracia y no entiende que usted quiere ponerle solo negrita a un carácter y se los puso a todos,
¿verdad? Y ahora lo borró, válgame. Ok, entonces, es medio tonto el editor de texto, pero bueno, ahí usted me disculpa. Entonces, vean que acá le hago la anotación, ¿verdad? Esto es que la fuerza normal, que se representa con una N, es igual a 100 newtons y esta N es las unidades de la fuerza. ¿Ok? No hay otro. Luego, a partir de eso, viene el concepto de la definición de fuerza de la definición de fuerza de fricción. Entonces, vamos a ver aquí qué se me ocurre. Eh, dice que, vamos a ver, un momentito. Ajá, entonces dice que, vamos a ver cómo nos va con esto. Dice que la fuerza de fricción, ¿verdad? La fuerza de fricción va a ser igual a el coeficiente de rozamiento, que eso es lo más que logramos. O sea, sí es el carácter, pero por el tipo de letra no se ve igual al de la presentación, pero sí es new, multiplicado por la fuerza de la fuerza normal. ¿Ok? Esa sería, digamos, nuestra fórmula. Ahora, acá vamos a dejar un espacio, acá también. Y entonces le vamos a poner acá el subíndice, le vamos a poner el subíndice S, que es muy importante que se lo pongamos. Y es muy importante, digamos, que entendamos que en este caso se trata de un coeficiente de fricción estático, porque es el que es necesario para que esto empiece a moverse. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, en este caso, la fuerza de fricción, ¿verdad? Va a estar dada por ese coeficiente que de acuerdo con el enunciado vale 0.4 y eso va a estar multiplicado por 100 newtons. Entonces, la fricción va a estar dada por 40 newtons. ¿Ok? Ese sería el valor de la fuerza de fricción. Ahora, si usted quiere una condición de movimiento inminente, en una condición de movimiento inminente, la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de las fuerzas en X son iguales a cero, porque está a punto de moverse, pero todavía no se ha movido. Entonces, sigue siendo igual a cero. Y en este caso, bueno, por alguna razón, este más había desaparecido de la faz de la Tierra, ya volvió. Y acá lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Como toda la vida, es que lo que va, y acá tenemos que hacer una acotación. Acá vamos a establecer el signo positivo, y ponga atención con esto, vamos a establecer el signo positivo hacia donde iría el movimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer una nota acá que el sentido positivo de las fuerzas en X será el sentido del movimiento. ¿Ok? Este va a ser nuestro nuevo sentido positivo para este tema de fricción. Entonces, como esto tendería a moverse hacia la derecha, que es donde está ubicado el eje X positivo, entonces, en este caso, lo que apunta hacia la derecha va a ser positivo. ¿Ok? Pero es importante que tomemos en cuenta esta nota que les puse aquí abajo, que el sentido positivo de las fuerzas en X será el sentido del movimiento. Llegará el momento, y sobre todo cuando tengamos una cosa como decir un plano inclinado, acá, en este sentido, cuya pendiente va hacia la izquierda, eh, y tenemos nuestra cajita, esto va a querer moverse hacia allá, ¿verdad? Hacia allá se va a querer mover y adivine hacia dónde va a ir el sentido positivo, hacia abajo en este caso, que sería hacia la izquierda. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Es muy propio de este tema que el sentido de positivo lo dé el sentido del movimiento. Bien, entonces ya tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en X y básicamente cuando usted se pone a ver quiénes están en X, solo hay dos, está P y está F negándose a que se mueva y eso va a ser igual a cero. Entonces usted sabe que P va a ser básicamente igual a F y entonces usted sabe que P va a ser igual a 40 newtons.
Es decir, se requiere una fuerza P igual a 40 newtons para que se dé la condición de movimiento inminente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el valor de la fuerza P necesario para arrastrarlo? Cualquier fuerza superior a esta. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta. Esta es la de movimiento inminente. La que lo empieza a mover es justo más alto que esto. ¿Ok? Esa sería la condición. Entonces, podríamos responder, ¿verdad? Para la A, determina el valor de la fuerza P necesario para arrastrarlo. Entonces, cualquier P mayor a 40 newtons, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Ahora, si ya el bloque en la parte B, si ya el bloque está en movimiento, entonces, ¿cuál sería el valor de la fricción entre el bloque y el suelo? Entonces, vean que si ya está en movimiento, nos hablan de que hay un dinamismo, estamos en un coeficiente de fricción dinámico. Entonces, en ese caso, simplemente la normal no cambia, ¿verdad? Y eso es algo que tal vez en la vida real sí pasa, eh, que es que cuando un cuerpo se está deslizando sobre el otro, puede perder masa por fricción, ¿verdad? Puede ir dejándose ahí, va quedando untado en la superficie, entonces la masa va cambiando, entonces la masa es una función, entonces ya el peso es una función y la normal es una función y es otra historia completamente, ¿verdad? Pero entonces aquí vamos a suponer que no tiene características abrasivas la superficie de metal ni la de madera y que no se va desgastando. Entonces, que la masa se mantiene constante. ¿Ok? Eso es un supuesto que es fuerte. O sea, uno diría, ah, obvio, pero no. O sea, en realidad sí es un supuesto bastante fuerte. Entonces, ya el bloque va en movimiento, asumimos que el peso no varía, o sea, siguen siendo siempre 100 newtons, y la normal, por lo tanto, sigue siendo siempre 100 newtons, y entonces para el ejercicio B, o para la parte B, pues, simplemente la fuerza de fricción va a ser igual a al mismo coeficiente, ¿verdad? Multiplicado por la fuerza normal, pero en este caso, ese coeficiente va a ser el coeficiente de fricción dinámico, ¿ok? Entonces va a ser el chingolito sub K, ¿ok? Va a ser el nu sub K. Entonces, la fuerza de fricción va a estar dada por, la fuerza de fricción va a estar dada por el coeficiente dinámico, que es 0.3, multiplicado por la normal, que sigue siendo 100 newtons. Entonces, la fuerza de fricción, que le vamos a dejar un espacio ahí para ponerle el subíndice dinámico, va a ser nada más ni nada menos que 30 newtons, ¿verdad? Entonces vean que una vez que ya se empezó a mover, ya no se ocupan los 40 newtons para moverlo, se ocuparían, digamos, apenas que sea superior a 30, ¿ok? Entonces, esa sería la conclusión de esto, que nos hace falta 40 para empezar a moverlo, pero una vez que ya se empezó a mover, solo 30 se oponen al movimiento y los 10 que sobran es lo que hace que se siga moviendo, ¿verdad? Ahí es donde se crea el desequilibrio en la fuerza para que haya movimiento, ¿verdad? No, ya esto no está en equilibrio estático, ¿verdad? Sino que eso se va moviendo, ¿ok? Entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Es bastante sencillo, ¿ok? Bien, ese sería nuestro ejemplo uno, ¿ok? Ahora vamos con nuestro ejemplo 2. Bueno, aquí se los explicamos, obviamente nos da que el equilibrio y que la fuerza máxima es 40, ¿verdad? Que es la que depende del coeficiente estático. Entonces, por equilibrio, P, cualquier P superior a 40 lo mueve y que en movimiento ya es 30, ¿verdad? Ahora, antes de ver nuestro ejemplo 2, vamos a hablar de lo que son planos inclinados, donde de nuevo vamos a tener que lo más importante es nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y en nuestro diagrama de cuerpo libre, lo vamos a hacer tal vez acá. Vamos a compartir la pizarra y entonces vamos a decir que existe, ¿verdad? Vamos a decir acá que existe
un plano inclinado. Tenemos nuestro plano inclinado y, ajá, y ahora tenemos aquí una línea y tenemos acá esta otra que lo une, ¿verdad? Y vamos a decir que este ángulo vamos a irnos a robar otro simbolito. Vamos a ver ese ángulo, a mí me gusta que se llame, es un bonito nombre, ponerle cita. Entonces le vamos a llamar el ángulo cita. Vamos a ver cómo nos va. Si sale, ajá, ahí está. Entonces, ese sería nuestro ángulo cita. ¿Ok? Luego, en nuestro plano inclinado, va a existir un objeto que en este caso va a ser una cajita, ¿verdad? Y nuestra cajita va a estar con algún, digamos aquí de alguna manera, y esta cajita va a estar puesta aquí sobre la superficie y sí va a estar en contacto, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, la superficie de movimiento, ¿verdad? Sería este plano. Entonces, al tener un plano inclinado, nos vemos en la necesidad de inclinar nuestros ejes, ¿verdad? Entonces, recuerde que este va a ser el eje Y, ya lo vamos a nombrar, y este va a ser nuestro eje X, ¿ok? Que le podemos llamar X', Y', sí, está bien, no hay problema, pero yo le voy a llamar simplemente y a usted le voy a llamar X, ¿verdad? Esos serían nuestros ejes inclinados. Entonces, ahora vamos a ver qué fuerzas están actuando. La primera de las fuerzas, ¿verdad? Es una fuerza que es propia de que la superficie esté en contacto y es una fuerza que le llamamos normal, ¿verdad? Y las fuerzas normales siempre son perpendiculares. Entonces, ¿perpendicular a qué? Bueno, perpendicular al plano de la superficie, ¿ok? Que usted tiene, por ejemplo, luego va a tener una cosa así vertical y va a tener una caja así en contacto completamente vertical eh, y que bueno, digamos que por alguna razón no se cae, ¿verdad? Pero lo importante es que en un caso tan extremo como este, en el que la superficie es vertical, la fuerza normal es horizontal. ¿Por qué? Porque la fuerza normal, por definición, siempre es perpendicular a la superficie de rozamiento. Y si en este caso la superficie de rozamiento es vertical, pues la fuerza es horizontal, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso. Siempre es perpendicular a la superficie, ¿ok? La que no es perpendicular a la superficie, sino que más bien siempre es hacia abajo, ¿verdad? Siempre es hacia abajo, es el peso, ¿ok? El peso siempre es hacia abajo, siempre es vertical y en la dirección negativa. Ahora, por lo pronto tendríamos esas dos fuerzas. Entonces, acá vamos a dibujar en, tal vez como decir, en una calidad más tenue, este triángulo. ¿Ok? Este triángulo es importante, sobre todo por este ángulo, ¿verdad? Este ángulo que está acá, tenemos que entender cuánto vale ese ángulo. Entonces, usted luego puede hacer un montón ahí de raciocinio y se va a dar cuenta que ese ángulo no es ni más ni menos que cita, ¿verdad? Entonces, ese ángulo es cita. Y se supone que cita está aquí guardado en el control V. Vamos a ver si es cierto. Y es cierto, ¿verdad? Este ángulo es cita. Y eso es muy tuanis, digamos, porque es un ángulo que es conocido. De una u otra forma usted va a conocer este ángulo, ya sea que usted conozca la inclinación del plano, ya sea que usted conozca los valores trigonométricos, entonces a usted alguien le contó que esto mide tanta distancia y que esto mide tanta distancia, y entonces usted a través de la tangente de la -1 de este, ¿verdad? El de Y sobre el de X, usted encontró cita.
sea, de una u otra forma, usted tiene que encontrar cita, ¿ok? Y ya la volví a liar porque ya volvió a perder el cita. Ahí está. Entonces, de una u otra forma, usted ese ángulo lo conoce. Y eso hace que usted obtenga estos, estas componentes. Porque existen dos componentes de la fuerza del peso, ¿verdad? Que serían estas dos. Esta, que es la componente en Y, en este Y inclinado, y esta otra, que vamos a dibujar a continuación, que es la componente en X. ¿Ok? Esta es la componente en X. Ahora, aparecieron ahí unas flechas. Chao. Ok. ¿Cuánto vale WX y cuánto vale WY? Aquí es importante ponerle nombre a quienes van apareciendo. Usted se llama normal, usted se llama W, pero W como tal no lo usamos, sino que tenemos que calcular a WY y tenemos que calcular a WX. ¿Ok? Entonces, contrario a todo lo que yo le he dicho a lo largo del semestre, y usted va a decir que es una incongruencia, y yo le voy a decir que no, que es una excepción. Entonces, vamos a calcular el WX utilizando el seno de cita y vamos a calcular el WY utilizando el coseno de cita. ¿Por qué así? Bueno, porque ese, digamos, como el ángulo cita es el que es conocido, lo más fácil es que usted diga que este ángulo es cita y que obtenga el X con el seno, que es el opuesto, y obtenga el Y con el coseno, que es el adyacente. Es una cuestión de facilidad. Entonces, WY va a ser igual a W por el coseno del ángulo cita. Y eso siempre va a ser así. Y WX va a ser igual al W por el seno del ángulo cita. Y eso también va a ser siempre así. Por eso yo le digo que es una excepción, no es una incongruencia. ¿Ok? Entonces, recuerden que de todas maneras usted podría, si no, calcular este ángulo que es 90 menos cita y trabajar como siempre, como he venido trabajando. Pero bueno, lo haremos así. Entonces, en este análisis, vean que habría, yo no sé si usted lo ve, pero a mí me parece que es claro que habría una tendencia de moverse hacia allá abajo, ¿verdad? Porque note usted que en el plano X existe una única fuerza por el momento que se llama WX y que es una fuerza que está desequilibrada porque está sola, ¿verdad? Entonces, esto tiene una tendencia a moverse hacia abajo. Como tiene una tendencia a moverse hacia abajo y yo le conté que hay una fuerza que siempre está viendo a ver cómo aparecer contraria al movimiento, aparece en este momento, que sería esta fuerza, que tal vez no elegí el mejor color, muy oscura quizás. Entonces, esa fuerza que recién está apareciendo, ¿verdad? Pero que vamos a ponerle, no, pongámosle este así, bien feo, no importa. Esta fuerza que acaba de aparecer acá es una fuerza que le vamos a llamar F, ¿verdad? Y que ya la vimos, y que es la fuerza de fricción, ¿ok? Esa sería la fuerza que aparece y que tiene como objetivo oponerse al movimiento que quiere provocar WX. Y se van a dar los tres escenarios, ¿verdad? O digamos, bueno, sí, los tres escenarios. Porque el escenario sin fricción no existe en este caso porque está inclinado, ¿verdad? Entonces, con solo que esté inclinado ya va a haber una componente de X que lo quiera mover hacia abajo y ya estamos. Entonces, los tres escenarios son que el WX sea más pequeño que la fricción y por lo tanto eso ni fu ni fa, ¿verdad? No se va a querer mover, no va a querer, digamos, moverse, va a estar en reposo. Que WX sea exactamente igual a F y entonces en ese caso es la condición de movimiento inminente que, como les decía, ¿verdad? Viene un zancudo y choque y se va con todo y bloque porque ya está a punto de moverse, con cualquier perturbación de la fuerza se movería. Y está el tercer escenario, que es que simplemente WX desde el principio era más grande que F y esto simplemente ya va para abajo, ¿verdad? Ya se va a mover. Y en ese caso incluso F va a perder fuerza y va a pasar a ser de un F estático a un F dinámico y siempre el F dinámico es menor.
¿verdad? Entonces esos serían los tres escenarios. A partir de este razonamiento que tenemos acá, solamente aparecerían, ¿verdad? Los términos que hacen falta, es decir, que n sería exactamente igual a wy, ¿verdad? N sería igual a wy. Tenemos que el f, en este caso, también es conocido, ¿verdad? El f también es conocido y va a ser igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal, y en este caso se trataba de un coeficiente de rozamiento estático, ¿verdad? Este valor era una S, y ya teníamos también la fuerza de fricción, y entonces básicamente usted compara esta fuerza de fricción con este Wx y ahí decide qué condiciones se dan. Pero más allá de esto pueden existir otro montón de fuerzas, ¿verdad? Pueden existir otras fuerzas, digamos que yo voy a agregar aquí una, que sería por ejemplo esta. Aquí la vamos a hacer más delgada. Puede existir una fuerza P, ¿verdad? Cualquier fuerza P que ande por ahí perdida en el mundo, pero tampoco la vamos a poner en ese color azul que es el de los ejes, la vamos a poner en este. ¿Ok? Aparece una fuerza P. Esa fuerza P, digamos, puede tener algún grado de inclinación o puede ser horizontal, da lo mismo, ¿verdad? Esa fuerza P va a tener un valor conocido, ¿verdad? Y va a tener un ángulo de inclinación que también tiene que ser conocido. O sea, alguna información tienen que darnos para que usted de alguna manera pueda estimar cuánto vale este ángulo. Ahora, ese ángulo evidentemente no tiene por qué ser, digamos, no tiene por qué ser cita, ni mucho menos, ¿verdad? Ese ángulo podría más bien tratarse de un ángulo beta, qué sé yo, ¿verdad? Entonces tenemos que ese ángulo vale beta. Y que usted conoce esa trigonometría, entonces usted puede calcular las componentes de Px, o sea, las componentes Px y la componente Py, ¿verdad? Aquí existirían una fuerza Px y una fuerza Py. Ahora, vea qué interesante la fuerza Py, porque así como está, la fuerza Py se va a contrarrestar con Wy, ¿verdad? Y entonces la fuerza normal va a ser más chica, porque la fuerza normal en este caso va a ser, ¿verdad? La nueva fuerza normal que la vamos a escribir acá para que para que usted la vea. Esta sería la fuerza normal en el caso de que aparezca esa P. La fuerza normal va a ser igual al WY que va para abajo, y entonces cuando pasa al otro lado pasa positivo, pero el PY que va en la misma dirección que la fuerza normal va a ser va a pasar negativo. Entonces vean qué interesante lo que pasa con este PY. Este PY nos va a bajar la fuerza normal. Y si nos baja la fuerza normal, ¿qué pasa con la fuerza de fricción? Va a dar más pequeña. ¿Y qué pasa si la fuerza de fricción va a dar más pequeña? Esto tendería a moverse más rápido hacia abajo, ¿verdad? Eso con solo analizar la fuerza PY. Pero cuando metemos en el baile a la fuerza PX, resulta que la fuerza PX en este caso particular va a favor de la fricción. Entonces eso puede ser una trampa, porque ya tal vez podemos no estar seguros de esto, ¿verdad? Bueno, ahí sería muy grande el círculo que hay que hacer para encerrar eso, pero entonces ya tal vez de la veracidad de esto, yo no sé, tal vez ya no estemos tan seguros, ¿verdad? Entonces, porque uno puede decir, ¿será que Wx es capaz de vencer a Px y a F? ¿Verdad? Puede ser que no. Puede ser que Px más bien sea más grande que Wx, y entonces F, que F recuerde que es algo así como Varys, ¿verdad? No va con nadie, sino que va con el reino. F simplemente dice, no, yo siempre voy opuesta al movimiento. Entonces, bueno, más bien es contrario a Varys, es menos Varys. Entonces, F, que siempre va contrario al movimiento, ahora más bien iría para abajo. ¿Por qué? Porque puede pasar que el sentido del movimiento ya no es hacia abajo, ¿verdad? Ya se perdió esto,
y más bien el sentido del movimiento ahora es hacia arriba. Pero esto tiene, digamos, su nivel de incertidumbre. O sea, uno no puede saber así con solo verlo. Bueno, evidentemente si la fuerza P vale miles de newtons, si la fuerza y el peso vale apenas unos cientos de newtons, lo lógico es que P va a ganar. Pero si las fuerzas son muy parecidas, digamos en magnitud, andan en el orden de los cientos, ¿verdad? Y son cientos parecidos, entonces uno no sabe si eso se va a mover hacia arriba o se va a mover hacia abajo. Y como en este curso lo hemos hecho antes, vamos a tener que tratar de predecir hacia dónde se mueve eso. Entonces vamos a decir, ah, no, eso se mueve hacia arriba. Y hacemos el análisis suponiendo que se mueve hacia arriba y siendo consecuentes con eso, o sea, es decir, F va para abajo y toda la cosa porque el movimiento va hacia arriba, y darnos cuenta de qué pasa. Si el movimiento efectivamente era hacia arriba, está bueno, pero si el movimiento al contrario era hacia abajo, ya la situación cambió, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a plantearnos ahora de nuevo con el movimiento hacia abajo y con la fuerza de fricción hacia arriba, ¿verdad? Entonces vean que en estos ejercicios tendríamos que considerar varios escenarios, ¿ok? Y eso pues lo hace bonito, pero también lo hace un poco más complicado, ¿ok? Pero bueno, ese sería, digamos, este que está aquí es el esquema básico con el que vamos a desarrollar todos nuestros ejercicios. O sea, siempre poniendo la normal perpendicular a la superficie, siempre poniendo el peso, entendiendo que al peso hay que calcular las componentes con estas fórmulas, que existe una fuerza de fricción que depende de la normal y que si hay fuerzas foráneas, ¿verdad? Como esta P, tenemos que saber su magnitud y tenemos que saber su ángulo para poder calcular sus componentes PX y PY, ¿verdad? Y poder ver qué es lo que está sucediendo, hacia dónde se está moviendo esto realmente, si hacia arriba o hacia abajo. Recordando que varis negativo siempre va en contra del movimiento, ¿verdad? Entonces eso hay que recordarlo. Bien, vamos a volver a la presentación, ¿verdad? Y entonces acá nos echan el cuento, pero nos lo echan más corto, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso fue que me puse ahí a hacer el diagrama. Me parece que es importante. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo 2. Ok, en este ejemplo 2 dice que se muestra una figura, ¿verdad? Que hay una fuerza de 100 libras y qué hacemos cuando tenemos fuerzas en libras, trabajamos en libras, ¿verdad? Entonces, una fuerza de 100 libras ya es un peso, entonces este 300 libras que está acá, ¿verdad? Que es lo que pesa el bloque, esas 300 libras andará por ahí de 160 y pico de kilos, entonces digamos, en el orden de newtons andaría por 1600 newtons, una cosa así, si usted hiciera las conversiones, pero lo vamos a trabajar en libras fuerza. Entonces, existe una fuerza ya de 300 libras, un peso de 300 libras. Y entonces dice que esa fuerza está actuando ahí hacia arriba, en el sentido, digamos, del eje X inclinado que vamos a tener ahorita y ya lo vamos a dibujar. Dice que los coeficientes de fricción entre el bloque y el plano son el estático, 0.25, y el dinámico, 0.20. ¿Ok? Y hay que determinar si el bloque está en equilibrio y encontrar el valor de la fuerza F. Entonces, vean, aquí nos preguntan, ¿será que ese bloque se mantiene ahí quedito? ¿Será que ese bloque le va a la etapa a esta fuerza de 100 y se mueve hacia abajo? ¿Será que la fuerza de 100 es superior a lo que puede resistir el bloque y va hacia arriba? ¿Verdad? Esas son las preguntas que tenemos que responder en este caso. ¿Ok? Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué cosas tenemos? ¿Ok? ¿Y qué tenemos? Tenemos que nuestro eje Y va en esta dirección y que nuestro eje X va en esta dirección, ¿verdad? Entonces tenemos que usted se llama y usted se llama X. ¿Ok? Eso lo tenemos allí. Tenemos que existe una fuerza normal que es siempre perpendicular al movimiento, perdón, a la superficie, y entonces en este caso aparece acá nuestra fuerza normal, ¿ok? Tenemos nuestra componente del peso,
que siempre es una componente vertical y hacia abajo, ¿ok? A la cual siempre le tenemos que calcular nuestras dos componentes que son el WY, ¿verdad? Y el WX, que lo vamos a hacer así cortito para que no nos estorbe con la fuerza esta de 100, no nos tape, ¿verdad? Pero, eh, y tal vez por esa razón, para que no se vean tan disímiles, vamos a hacer estas un poquito más cortas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí tal vez a W y vamos a hacer aquí a WY, ¿ok? Entonces, este es W, ¿verdad? Este sería WX y este sería WY, ¿ok? ¿Y cuánto vale el ángulo? Lo tenemos, el ángulo cita, no lo tenemos, pero tenemos la trigonometría para encontrarlo, ¿ok? Tenemos la trigonometría para encontrarlo. Acá se nos está pidiendo este ángulo, ¿verdad? Este ángulo no lo conocemos, este ángulo no lo conocemos. Ese ángulo le podemos llamar, para que seamos coherentes con lo que hemos venido trabajando y en la demostración anterior, tenemos que llamarle, vamos a ver qué pasa aquí, tenemos que llamarle cita, ¿verdad? Entonces le vamos a poner, vamos a ver cómo está el asunto, le vamos a poner cita, ahí está, ¿ok? Y lo importante que teníamos que entender, ¿verdad? Es que ese cita, lo importante es que está aquí también, ¿ok? Entonces, sea cuanto sea el ángulo cita, va a ser este mismo. Entonces, yo creo que lo importante acá es que cita se calcula con la tangente a la menos uno, ¿verdad? Entonces, en este caso sería la tangente a la menos uno de, ya le voy a poner el menos uno, de el valor opuesto, que es 3 entre el valor adyacente, que es 4, ¿verdad? Esa sería la manera, ¿verdad? Sería cita tangente a la menos uno. La tangente a la menos uno de 3 cuartos, ¿verdad? Porque ese sería el opuesto entre el adyacente. Entonces allí usted lo podrá comprobar en su calculadora que ese ángulo da 36, ¿verdad? Da 36.9, podemos usar solo un decimal, 36.9 grados, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que pusimos en nuestra pizarra, que se mantiene, espero que se mantenga, ajá, acá está. Vean que WY es W por el coseno de cita y WX es W por el seno de cita. ¿Ok? Entonces eso sería lo que se va a mantener, pero como a este software le importa un pepino lo que yo haya hecho antes, me borró todo, ¿verdad? Entonces es una cosa triste y ya no vamos a poder volver a pasar a la pizarra porque si no, no lo va a volver a borrar, ¿verdad? Entonces, eh, acá estaba la normal, acá estaba el peso, acá estaba la componente del peso en Y, acá estaba la componente del peso en X, que ahora lo puse más abajo, entonces ya no me estorba, la puedo hacer más larguita, que estaba el eje Y en este sentido y el eje X en este otro, y que habíamos puesto varios textos, ¿verdad? Habíamos puesto que este se llamaba Y que este se llama X, y habíamos puesto que esta es la fuerza normal, y habíamos puesto que usted es la fuerza normal, y habíamos puesto que usted se llamaba W, y que usted se llamaba WY, y que usted se llamaba WX, ¿verdad? Además, habíamos dicho que este ángulo se llamaba cita
y que es lo mismo que este ángulo que se llama zeta. ¿Ok? Habíamos puesto aquí que zeta lo íbamos a encontrar como la tangente a la -1 de 3/4 y ya le pongo el -1. Zeta nos está dando igual a 36,9 grados, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hasta el momento, -1. ¿Ok? Luego, a partir de allí, lo otro que vamos a tener es que podemos calcular los valores de WX y de WY. Entonces, en este caso, WY va a ser igual a W por el coseno del ángulo zeta, ¿verdad? Entonces, en este caso, el W va a ser 300 libras, ¿verdad? Ya eso es una unidad de fuerza, entonces 300 por el coseno del ángulo que vale 36,9 grados, ¿verdad? Y eso, pues nos va a dar un valor que lo vamos a cerrar, entonces sería 300 por el coseno de 36,9, que nos va a dar 240, ¿verdad? Que ahí da 239,9, pero eso es por los decimales, en realidad lo vamos a dejar como 240 libras, ¿ok? Luego el WX, en este caso, va a ser igual al W por el seno del ángulo zeta. Entonces, en este caso, el WX va a ser igual a las 300 libras por el seno del ángulo que nos da 36,9 grados. Y igual acá vamos a utilizar 180 como el valor, ¿verdad? Que cuando lo hacemos nos puede dar algo así un poco más o menos de 180, un poquito más da, pero por el redondeo es 180 libras. Ok, entonces ya tenemos los valores de WX y de WY, que son las componentes. Luego tenemos, bueno, si ya lo hemos venido poniendo, tal vez, vamos a ver cómo está la historia. Bueno, no tengo el símbolo de sumatoria así tan a la mano como quisiera, pero entonces vamos a poner sumatoria y ya no quiso escribir. Vamos a ver qué pasó. No, vamos a poner acá sumatoria, ¿por qué no escribe? Vamos a ver, ya. Sumatoria de las fuerzas en Y, ¿verdad? En Y eso está en equilibrio, entonces eso sigue siendo siempre 0. Y lo que esté en el eje Y, lo que esté en el eje Y hacia arriba, lo vamos a poner como positivo, ¿verdad? Entonces lo que vaya hacia arriba va a ser positivo, ¿ok? Y entonces en nuestra figura inclinada, hacia arriba vas para allá, ¿verdad? Entonces dice que la normal va a ser positiva y el WY va a ser negativo, ¿ok? Entonces vamos a tener acá, la normal menos WY igual a 0, de ahí que la normal sea exactamente igual a WY, y de ahí que la normal sean 240 libras. ¿Ok? Bien. Luego, por definición, la fuerza de fricción va a ser igual a el coeficiente de fricción estático, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo nos va. El coeficiente de fricción estático, que sería este valor, multiplicado por la normal. Y recordando que en este caso, que no sabemos si eso se ha movido, sería estático, ¿verdad? Por ahora siempre empezamos con el estático. Entonces, luego la fuerza de fricción sería igual, de acuerdo con el enunciado, es 0,25, ¿verdad? Y eso va multiplicado por el valor de la normal, que vale 240 libras. Entonces, de ahí que F sea 6 por 4, 24, 60 libras, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción vale 60, 60 libras. Ahora, tenemos que ver exactamente
cómo, cómo tendería esto a moverse, ¿verdad? Entonces, cuando usted véalo sin la fricción, ¿verdad? Usted lo ve sin la fricción y usted dice, ok, ¿qué fuerzas tengo? Tengo 100 libras en la dirección de X hacia arriba, ¿verdad? Esta es la dirección de X. Y tengo WX que vale 180 libras hacia abajo. Entonces, ¿de qué se tiene que dar cuenta usted? Usted se tiene que dar cuenta que gana WX, ¿verdad? Entonces, todo parece indicar que esto tendería a moverse hacia abajo, ¿verdad? Entonces, siempre usted tiene que hacer ese análisis y dar su veredicto. Entonces, yo voy a decir que esto tiende a moverse hacia allá. Sería la tendencia, vamos a poner aquí, tendencia, ¿verdad? De moverse. Entonces, lo vamos a poner en ese verde. Esta sería la tendencia que tiene de moverse hacia abajo, ¿ok? Debido a eso, aparece menos baris hacia arriba, pero en otro color, en este color. Entonces aparece hacia arriba y por lo general a mí me gusta dibujarla como cerca del piso, aquí, porque es donde se da la fricción, ¿verdad? Entonces aparece la fuerza de fricción acá y se llama F, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aparece en ese sentido? Porque luego del análisis nos dimos cuenta que esto parecía que se iba a mover hacia abajo. Entonces, por lo tanto, hacia allá sería la fuerza de fricción. ¿Ok? Ahora vamos a ver si eso se mueve o no. Ya tal vez usted se dio cuenta, pero siempre lo expresamos acá. Decimos que va a haber una sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Que vamos a suponer que es cero, porque todavía, digamos, estamos viendo a ver si no se mueve, si no se mueve es que es cero, ¿verdad? Y entonces, vean qué interesante, en este caso, la dirección positiva me la va a dar esta flecha. Más bien lo que vaya en esta dirección es lo que vamos a considerar positivo. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, por lo que le dije antes, ¿verdad? Que en estos ejercicios el sentido del movimiento es el que ponemos positivo. Entonces, hacia la izquierda, en este caso es positivo, ¿verdad? ¿Y a quiénes tenemos? Ok, tenemos a WX y tenemos a 100 en la dirección contraria y tenemos a F en la dirección contraria y vamos a ver si eso es cero. Y entonces WX vale 180, ¿verdad? 100 sigue siendo 100 y la fuerza de fricción es 60, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que efectivamente eso no da cero, sino que eso da 20 igual a cero y eso no puede ser, ¿verdad? O sea, uno no podría decir que está en equilibrio si 20 si 20 es igual a cero. Entonces eso significa, la conclusión es, no está en equilibrio, no está en equilibrio, ¿verdad? La fuerza en X, la del peso, es lo suficientemente grande, ¿verdad? Lo suficientemente grande que provoca que ni siquiera el 100 aunado con la fricción lo detengan y el bloque se desliza hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión, no está en equilibrio. ¿Ok? ¿Y cuál sería el valor de la fuerza de fricción? Como no está en equilibrio y como se está moviendo, significa que tras de todo, la fuerza de fricción es ahora menor, ¿verdad? Porque digamos, acá tenemos que poner la conclusión. Como se está moviendo, como se está moviendo, la fuerza de fricción es dinámica, ¿ok? Y va a estar dada por la siguiente fórmula. F igual a chunchito, chingolito, por la fuerza normal. Pero vea acá el punto, ¿verdad? El punto acá es que este chingolito es dinámico. Este valor es K, porque eso se está moviendo. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Bueno, yo no lo quise hacer, se me hizo chiquitillo, pero entonces ahora vamos a poner esto más pequeñito. El
hay una fuerza de fricción que en este caso es una fuerza de fricción dinámica. Entonces, vamos a calcularla, ¿verdad? La tenemos que calcular ya para concluir. Y entonces, la fuerza de fricción va a estar dada por el coeficiente dinámico, que en este caso, de acuerdo con el enunciado, es 0,20, multiplicado por la fuerza normal, que no cambia, ¿verdad? No cambia, sigue siendo 240. Y entonces, en este caso, la fuerza de fricción va a ser igual a 48 libras de fuerza, ¿ok? Y se trata de una fuerza de fricción dinámica, porque el objeto sí está en movimiento. Entonces, ese sería el ejemplo 2. Vamos a ver si lo recapitulamos. Entonces, lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre. Nos damos cuenta que hay una fuerza hacia arriba, que hay una fuerza W hacia abajo, que tiene esta vertical hacia abajo, que tiene sus componentes, que este ángulo cita siempre es este ángulo cita, que se puede calcular a partir de la trigonometría del objeto, que se puede sacar los componentes en Y y en X, ¿verdad? Que siempre en Y hay equilibrio y entonces con eso encontramos la fuerza normal, que suponemos que eso todavía no se está moviendo siempre para iniciar, entonces calculamos una fuerza de fricción estática y sería con el coeficiente de fricción estático y nos va a dar 60 libras, que analizamos primero para escoger una tendencia de movimiento sin incluir la fuerza de fricción. El WX parece que le gana al 100, ¿verdad? Por ser 180, entonces esto tendería a moverse hacia abajo. Ese sería el sentido positivo del movimiento. Hacemos sumatoria de fuerzas en X y nos damos cuenta que 20 es diferente de 0. Entonces la conclusión es que no está en equilibrio, que el WX le gana a los 100 y al F y por lo tanto eso se mueve hacia abajo. Y que como se está moviendo la fuerza de fricción es dinámica, por lo tanto es menor. Y se calcula con el coeficiente dinámico, ¿verdad? Que es este segundo que aparece acá, más pequeño, 0,20 por la fuerza normal, que no cambia, porque la masa no cambia, que sería 240, y el valor da 48 libras. ¿Ok? Ese sería el ejercicio. Eh, no sé si tiene alguna pregunta. La idea es... Profe, Sí, dígame. una pregunta. En caso de que, que en el ejercicio sí estén en equilibrio y nos preguntan por el valor de la fuerza de fricción, entonces quedaría con el valor que nos dio en el estático. Exactamente. Si esto Ah, hubiera ok. estado en equilibrio, ¿verdad? Y entonces nos da 0 igual 0, significaría que la fuerza de fricción es 60 y gracias a ella, digamos, está perfectamente sostenido. Igual nos pudo haber dado negativo acá. Entonces, ¿qué significaba? Que nos habíamos equivocado con el sentido del movimiento. Entonces, tenemos que hacer totalmente otro escenario, que es poner la fuerza de fricción hacia abajo y volver a hacer la sumatoria. Haremos uno de esos también para que lo veamos. Pero sí, si hubiera estado en equilibrio, el valor de la fuerza de fricción hubiera sido este de acá. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces estos serían los ejemplos. A partir de ahora lo que sigue son ejercicios. Este sí está resuelto acá. Eh, ¿Verdad? Está la fuerza de fricción. Tal vez soy un caballo. Bueno, acá está resuelto, digamos, diferente a como yo lo planteé, sino que aquí lo que se plantea es cuál es la fuerza de fricción que se necesita para que esto esté en equilibrio. Y en este ejercicio la fuerza de fricción da 80. Cuando usted la calcula, se da cuenta que es 60. Entonces la manera en la que lo resolvimos acá es ligeramente diferente, que es más bien decir cuánto tiene que ser la fuerza de fricción para que esté en equilibrio y comprobarlo versus la que realmente tenemos. Yo lo que hice fue comprobar, o sea, calcular de una vez la que realmente tenemos y a partir de ahí hacer equilibrio y ver que no nos daba 0, ¿verdad? Entonces son dos maneras de hacerlo. Y la conclusión pues es la misma, que el bloque se desliza hacia abajo y que el valor real de la fuerza de fricción obedece al coeficiente dinámico y por lo tanto daba 48. Bien. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.